en la discusión sobre la arqueología de medios. El 1 de septiembre de 2021, el seminario se tituló Entrecruzamientos entre el arte, ciencia y tecnología, implicaciones en el arte digital contemporáneo. Y el año pasado, el 10 de agosto de 2022, el seminario fue dedicado a la investigación orientada a prácticas de creación. Como pueden ver, este es un seminario que no ha dejado de trabajar en estas actividades académicas y no importa lo que haya pasado en el mundo, ha sido un seminario permanente, constante, cada año, y por eso hay que estar muy contentos y contentas. Producto de este seminario fue la publicación del libro Estudios y Posturas de Arqueología de Medios, entre otros productos académicos muy importantes. Este libro es de la doctora Claudia Mosqueda Gómez, que es la jefa del área de investigación, y sin duda este seminario es un reflejo de las actividades de investigación y preservación y difusión de la cultura que desarrollan las y los integrantes del área académica, estudios en arte, ciencia y tecnología, y que han tenido un impacto relevante en la formación del alumnado de la licenciatura en arte y comunicación digitales. Este año, como se menciona en la información que me proporcionaron, el seminario discutirá el objeto de estudio de la misma área académica a través de las aportaciones de varios y varias académicas que participarán en este evento, como es el caso del doctor Nayef, que aprovecho para agradecer su presencia el día de hoy en un formato de conferencias magistrales que tiene como propósito interpretar, analizar y comprender, cito, el arte y la cultura contemporánea a través de horizontes en que convergen diferentes prácticas multimediales con aquellas perspectivas teóricas pluridisciplinares cuyas estrategias metodológicas se construyen a través de intercambios teóricos disciplinares. Enhorabuena, felicito a las organizadoras y organizadoras de este evento, y para la División de Ciencias Sociales y Humanidades es muy importante que sus áreas académicas desarrollen proyectos tan importantes como este que estamos inaugurando el día de hoy. Pues muchas felicidades a todas y todos. Y bueno, siendo las 6 de la tarde con 8 minutos, hora de México, del día miércoles 6 de septiembre, damos por inaugurado las actividades del Seminario de Investigación 2023 del área académica Estudios en Arte, Ciencia y Tecnología. Pues muchas felicidades a todas y todos. Gracias por su atención. Todas y todos somos UAM. Muchas gracias, Raúl, por estas palabras de bienvenida, y cedemos la palabra al doctor Hugo Solís, jefe de Departamento de Artes y Humanidades. Buenas tardes. Sí, efectivamente, creo que el Departamento de Artes y Humanidades se une a todos los comentarios que el director de división puntualizó con mucha claridad. Y creo que lo más, bueno, evidentemente, muchas gracias a todo el público, a dos tipos de públicos que hay: al público en vivo en Zoom, al público vivo en redes y al público futuro. Porque una de las cosas más grandiosas que ha tenido este seminario es que ha dejado un registro que se ha ido acumulando a lo largo de los años, y que está construyendo un acervo de presentaciones que no solo por la cantidad de gente que los ve, sino por los contenidos, sobre todo por su calidad y por sus temáticas, ¿no? Entonces, el departamento felicita mucho al área de estudio de arte, ciencia y tecnología por el seminario que hace cada año, que con todos los esfuerzos necesarios se mantiene. Ha transitado por muchas etapas distintas: prepandemia, presenciales, pandemia en línea, pospandemia, virtuales e híbridas, y ahora con la posibilidad de tener a todos estos grandes invitados a distancia, como es el caso de Nayef en esta ocasión, el cual evidentemente agradecemos que esté con nosotros. Entonces, bueno, tampoco tomaré mucho tiempo. Muchos aplausos al área, y que este seminario continúe como lo ha hecho pues durante mucho tiempo. Así que muchas felicidades. Evidentemente
al cuerpo académico, el área, bueno, el núcleo básico que dice que es Mónica, Claudia y Paz, que hacen este esfuerzo posible. Así que muchas felicidades y gracias, Naif, por tu conferencia. Muchas gracias, doctor Hugo Solís, jefe de Departamento de Artes y Humanidades de UAM Lerma. Bueno, yo creo que tanto el doctor Raúl, director de la división, y el doctor Hugo ya han expresado parte de los frutos de esta área. A mí únicamente me quedaría, pues eso, agradecer primero la presencia de todos, de todas, a Neif por su amable consideración en compartir las ideas que él trabaja constantemente, que vuelve parte de una problematización constante y sin duda compartir lo que uno sabe y lo que uno va aprendiendo en el transcurso de las diferentes y diversas trayectorias siempre es para agradecerlo. Y por supuesto los actos inaugurales que ahora tenemos con nuestras respectivas autoridades, y en especial quiero aprovechar esta voz para agradecer a Hugo por la jefatura, por estos 4 años en donde ha dejado pues buena parte de su vida, ¿no? Parecen 4 años ligeros que se pueden ir rápido, pero bueno, siempre negociar, forcejear, establecer acuerdos, ser conciliador, es un trabajo encomiable y te lo quiero agradecer porque siempre apoyaste al área con todos estos avatares que nos enfrentamos, pues siempre tratamos de hacer un seminario independientemente de las circunstancias, que no se interrumpiera. Así que desde 2018 tenemos un seminario ininterrumpido que, como ya lo han dicho tanto el doctor Raúl como el doctor Hugo, esperamos que deje más frutos, que siga produciendo, que se vuelva una constante procesualidad para que sigamos pensando juntos, ¿no? En una mutualidad, pero también en diferido. Así que muchísimas gracias, Hugo, por tu gestión. Muchísimas gracias también, Raúl, por esta presencia tuya. Muchísimas gracias, Ney, por tu amable consideración. Y gracias también, Mónica, por tu presencia en esta mesa de moderación. Gracias a todos, todas, y yo cierro mi micrófono para conceder la palabra a Ney. ¿Qué tal? Buenas noches y más noches allá en Neif, que se encuentra en Brooklyn a las 8 de la noche, 8 y cachito, pero bueno, les voy a robar unos minutos antes de cederle la palabra a Nayef Yeya, nuestro invitado del día de hoy. Pues hoy presentaremos a Nayef Yeya, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Requiem por el Internet que quisimos. En 1965, Thomas Merrill y Lawrence G. Roberts conectaron el ordenador TX2 en Massachusetts con el Q32 en California, aunque pequeña, red de amplia, o sea, se creó así la primera red, aunque pequeña, más amplia del mundo. El resultado de este experimento fue la constatación de que 2 ordenadores con tiempo compartido podían trabajar bien juntos, ejecutando programas y recuperando datos según fuese necesario con el equipo remoto. Mientras esa primera red dio a luz, en 1975 llegaban a Vietnam las primeras tropas estadounidenses. El astronauta soviético Alexei Leonov se convierte en la primera persona en caminar en el espacio. Se pudo medir ese mismo año el eco del Big Bang con precisión desde la Tierra. Muere Winston Churchill, Malcolm X es asesinado, y el estadounidense Richard Feynman gana el Premio Nobel de Física, mientras que el ruso Mikhail
Solo Hope gana el de literatura ese mismo año. Se estrena El Doctor Zhivago en cartelera y se escuchan a los Beatles, Bob Dylan y a Marianne Faithfull, entre muchos otros más en la radio. Me detengo un poco aquí después de hacer este breve ejercicio de algunos icónicos acontecimientos para hablar un poco sobre lo personal, porque creo que lo personal también es importante, porque es desde ahí, es desde donde pensamos y construimos. En ese año, en 1965, Nayef tenía 2 años y yo estaba recién nacida. Muchísimo ha pasado desde entonces con la red y con la trayectoria y visión de la vida de nuestro invitado, quien estudió ingeniería en la UNAM, en donde lo conocí mientras yo tomaba mis clases de física. Lo conocí gracias a Leonardo Sánchez Peniche, hoy un astrónomo investigador en la UNAM. Ahí conocí también a su madre, quien me dio unas magníficas galletas de almendra que no se me olvidarán nunca más. Y bueno, desde entonces le perdí la pista. Él fue también, si no mal recuerdo, un líder del CEU desde la Facultad de Ingeniería, ¿no? Luchador por la universidad gratuita. Desde entonces, desde aquellos años 85, 86, le perdí la pista y Nayef se desarrolló una enorme carrera como investigador independiente, como narrador, como crítico cultural y pornógrafo, en cuya mirada se centra en el impacto de la tecnología y el fenómeno pornográfico en los medios y en la cultura. Ha publicado varias novelas, entre ellas podría mencionar La verdad de la vida en Marte, publicada en Planeta en el 95, y Las cenizas de las cosas. También publicó libros de cuentos, como Historias de las mujeres malas, que no he leído, que me encantaría leer, editado en el 2002, Rebanadas también, con Aculta, y los libros de ensayo, esos sí los voy a mencionar todos. El cuerpo transformado, Cyborg y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción, publicado por Paidós en 2001, Guerra y propaganda, medios masivos y el mito bélico en los Estados Unidos, de Paidós 2003, Pornografía, sexo mediatizado y pánico moral, editado en el 2004, Tecnocultura, el espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra, publicado por Tusquets en el 2009, Pornografía, obsesión sexual y tecnología, por Tusquets en el 2012, Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios, publicado en el 2013, Drone Vision, publicado en el 2020, Mundo Drone 2021, y bueno, Neif Yeya colabora en el suplemento El Cultural del periódico La Razón actualmente, pero ha estado publicando en muchos medios de periódicos en el pasado, y también colabora en la revista CTXT, Literal y Zócalo. Y bueno, Neif desde 1992 vive en Brooklyn, y bueno, para nosotros es un enorme placer, Neif, tenerte aquí, y te cedo finalmente la palabra para compartir contigo este requiem, un requiem que espero sea de una cultura que crea en la reencarnación. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias, Hugo, y muchas gracias, Raúl. Me siento muy honrado de estar aquí, es un enorme honor. La única cosa que tengo que empezar diciendo es, lamento decirles que no soy doctor, soy ingeniero nada más. o desgraciadamente, quizás sea más apropiado decirlo. Ese es mi título, y
como verán, como contó Mónica sabiamente, afortunadamente la literatura me salvó de la ingeniería. O no, no estoy seguro, fue al revés. Lo que me encanta el relato de acontecimientos históricos que haces, me parece muy importante, y la maravillosa mención a mi trágica carrera política como líder del CEU de la Facultad de Ingeniería, que terminó como era obvio en una hecatombe y en una desgracia risible, pero está bien. Aún así fue un despertar a la política a buena hora, y me salvé de otro tipo de humillaciones posteriores. Desde que me invitaron hace algunos meses, esto me ha estado dando vuelta en la cabeza, y yo originalmente tenía pues una ambición de hablar un poco pues del tema de moda, que es qué está pasando con la inteligencia artificial. ¿Por qué una serie de algoritmos con taras y con problemas muy evidentes están tomándole la delantera a la iniciativa humana? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien o mal al respecto de esto? Y por más que lo pensaba, yo decía, sí, pero primero que ya hemos hablado tanto de esto, y segundo que hay problemas subyacentes que son mucho más graves e inmediatos y que debemos considerar con mucha más urgencia. Entonces me pareció más importante hablar de la estructura de esta cosa que llamamos Internet y por qué llegamos aquí, cómo es que estamos aquí. Y bueno, nada. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a darle cuerda, a menos de que haya alguna otra cosa, pero si no, pues vamos. Es un honor estar aquí, en reencontrarme con ustedes, aunque sea a través de imágenes, aunque sea a través de este dispositivo espectacular, cuadriculado, que nos salvó durante la pandemia en gran medida, y que ahora tenemos que pensar, ¿no?, como algo muy problemático, nos abre una enorme cantidad de posibilidades y nos presenta una nueva serie de dilemas. Pero bueno, antes de eso, quiero contarles un poco acerca de este requiem por el Internet que quisimos. Y como todo requiem, yo creo que debe empezar uno con cierta pompa y circunstancia. Estamos aquí para rendir homenaje y celebrar la corta, fascinante, controvertida y bochornosa vida de Internet. Ese amigo de todos, ese aliado maravilloso que nos dio tantas alegrías, logros y satisfacciones, así como humillaciones, con su memoria prodigiosa que no olvidaba nada y podía convertir cualquier omisión, pecadillo y metida de pata en un calvario planetario y una catástrofe moral sin fronteras ni tiempo de caducidad. Para los mayores de 50 años, Internet llegó a nuestras vidas como un portento sublime, de un poder casi místico. Los más jóvenes nacieron con el módem prendido día y noche, como un servicio tan natural como el aire, tan necesario como el agua. En honor a ese amigo fiel y traidor inclemente, los voy a aburrir un poco. Primero les voy a contar la historia de cómo llegamos aquí. Y es este recuento de los medios digitales de comunicación que arranca con un interés científico y militar, da un giro hacia la comunicación abierta. Por un breve periodo se vuelve un espacio de libertad y posibilidades. Tras algunos tropiezos se transforma en un territorio de vigilancia y consumo fragmentado y amurallado. La ilusión de un ciberespacio de información, diálogo, creación y conocimiento para todos se ha ido disolviendo ante el dominio de una colección de tecnoemiratos mercantiles y corporaciones piratas, cultos de la personalidad, linchamientos públicos, acosadores feroces y leyes caprichosas. A finales del siglo XX, un mundo feliz digital pudo ser posible. En cambio, la corriente derivó hacia un mundo feliz, más bien huxleyano, de segregación y gratificación instantánea en línea. Pero bueno, comencemos por un principio, ya que esta breve revisión de la digitalización de las conciencias puede empezar en muchos lugares, pero vamos a escoger tomarlo
en el momento en que el ingeniero británico Tim Berners-Lee imaginó un sistema de comunicación en base al concepto del hiperlink o hipervínculo en los años 80, y en 1990 creó el algoritmo de un interfaz visual de fácil empleo que llamó World Wide Web, que ahora conocemos como WWW, el cual sería un medio accesible y dinámico para utilizar, recorrer Internet con un browser o un navegador. No era difícil sucumbir al optimismo y la euforia que presentaba la posibilidad de unir al mundo en un espacio de conocimiento, información y libertad abierto a todos los usuarios. La información quiere ser libre, era el dogma. Era el lema del cyberpunk en la era y los primeros años del World Wide Web, que estuvieron marcados por el caos y la serendipia. El ciberespacio exigía paciencia y fe. Buscar algo requería de buena suerte y tiempo, lo cual no era propicio para el mundo de los negocios. La ambición de empresas como CompuServe y Prodigy se manifestó en tratar de ofrecer la promesa de facilidad de uso y seguridad. Siempre la idea de la seguridad, el miedo. ¿Quién sabe qué monstruosidades se pueden encontrar en ese mundo digital, en ese nuevo viejo oeste cibernético? Ellos trataban de ofrecer un entorno para informarse, hacer compras y relacionarse con otras personas en un solo lugar, es decir, poniendo una boca de botella, un cuello de botella, perdón, para filtrar y para decidir cuánto tenías que pagar por entrar a esas cosas. Estas arquitecturas, afortunadamente en ese momento, no lograron volverse suficientemente atractivas y eventualmente se disolvieron en la geografía amorfa del ciberespacio. No obstante, esa idea fue reciclada y mejorada y llegó a nuestras vidas más cotidianas del siglo XXI como redes sociales. Servicios como el Instant Messenger de América Online de 1997 fueron sentando los cimientos de lo que sería el uso cotidiano de la red. La interacción, la monetización y el fraccionamiento de este terreno salvaje que parecía incluso imposible en los 90s. La fiebre del oro digital afectó a muchos financieros que dispusieron fortunas para patrocinar ideas descabelladas con la esperanza de plantar su bandera en Internet y explotar un mercado planetario que se abría. La frenética carrera especulativa que se desató entre 1995 y 2001 llevó a la sobrevaluación de la industria tecnológica digital y posteriormente a la estrepitosa caída de la bolsa. Esto se conoció como la burbuja de los dot-coms, la cual estalló poco antes de los ataques del 11 de septiembre, ataques terroristas que tuvimos en esta ciudad y que cambiaron al mundo. Pero también arrasaron, los dot-coms arrasaron con el 52% de las empresas de la nueva economía de las comunicaciones digitales. Esta fue la primera recesión de Internet. Y mientras algunos pensaban que representaría la muerte de este ideal de colonización capitalista del ciberespacio, lo que en realidad sucedió fue que detonó un proceso mucho más agresivo de desarrollo e innovación que derivó en el Web 2.0 y en el dominio de las redes sociales, las cuales dependían de la explotación del trabajo gratuito de producción de contenido por parte de los usuarios, obviamente incautos, que compartían sus vidas y sus experiencias, las cuales iban a ser mercantilizadas. Pero bueno. Salud. Ya pregunté, me dieron permiso de beber en esta aula. La cultura digital de la década de los 90 estaba marcada por un espíritu transgresor y de ruptura, heredado de los clubes de aficionados y de hobbyistas que ensamblaban sus propias computadoras en las cocheras de sus casas. Los héroes de esta fase eran gente como Steve Jobs y Bill Gates, quienes abandonaron la universidad y no solo crearon empresas multimillonarias, sino que definieron estilos de vida y trabajo que siguen vigentes. Surgió así una nueva cultura empresarial caracterizada por la juventud,
el culto al código computacional, el atrevimiento de los innovadores y la generosidad intrínseca que supuestamente caracterizaría a los hackers y a las empresas de este sector naciente. Era una reacción contra la cultura corporativa representada por IBM y otras empresas con rígidas estructuras hegemónicas que dominaban el mercado. El nuevo orden abrió este sector tecnológico al público general y dio lugar a un sector laboral sin precedente. Se volvió el sueño de cualquiera, desde ingenieros hasta baristas, pasando por agentes de mercadotecnia y programadores, trabajar para estas empresas. Pero pronto se manifestó un orden de desigualdad que se marcaba, entre otras cosas, en la aparición o reaparición de viejas jerarquías corporativas. No todos los empleados del área de la alta tecnología eran iguales, como lo demostraron los brutales recortes del 2022 y 2023. La ilusión del cuento de hadas tecnológico se desmoronaba. Así llegamos al periodo de la zombificación de la sociedad, que es un tiempo en el que las redes sociales gratuitas, que se mantienen y son impulsadas por anuncios, definen la experiencia de la mayoría de los usuarios de la red. La conveniencia de un sistema sin costo para los usuarios tiene su contraparte en que la información personal del mismo es el verdadero producto que venden estas empresas. Se ha dicho hasta el cansancio, cuando algo no te cuesta, cuando un servicio no te cuesta, es que tú eres el producto. Mediante estos datos se crea publicidad enfocada personalmente en nuestros gustos y necesidades. Así, mientras veíamos fotos de gatitos, posteábamos imágenes de nuestra cena y discutíamos con ferocidad desde la superioridad moral que nos otorgaban las debilidades ajenas, Facebook se volvía una de las empresas más ricas del planeta, más rica que Walmart, que Ford, que Tesla y JP Morgan Chase, entre muchas otras. El sueño del ciberespacio está ahora, en el mejor de los casos, fracturado, cooptado y colonizado por grandes corporaciones que han pregonado la ilusión de un territorio gratuito de posibilidades interminables para tan solo capturar audiencias pasivas e imponerles nuevas formas de consumo más voraces, inmediatas, dirigidas y compulsivas. En los últimos años hemos visto multiplicarse infranqueables muros de paga y filtros que nos impiden acercarnos de manera gratuita o por lo menos a un precio razonable a la información y la cultura. Es obvio que producir y diseminar información tiene costo y no es gratuito. Los que vivimos de la información y la reflexión no comemos likes, pero el sistema de monetización que ha surgido, lejos de crear auténticas oportunidades, es un medio de control de la información que rara vez beneficia a los autores y creadores. Sin embargo, ha logrado convencer a estos últimos de que la única manera de competir por un público es en una carrera salvaje por alcanzar más amigos y seguidores en las redes sociales. Tratar de seducir cibernautas con la esperanza de que se convertirán en compradores de música, de libros o de arte. En la industria editorial, esta idea se ha institucionalizado hasta el punto en que muchos editores toman sus decisiones de publicar en función del número de seguidores y la actividad del autor en Twitter, que ahora ya, como sabemos, ya no se llama así, se llama X. Avanzamos así como zombies por una red donde serán abolidas las reglas más importantes en este sistema de comunicación. Y la principal es la neutralidad de la red, en donde el proveedor o el comisario decidirán lo que se puede ver y la velocidad con que se transmitan los contenidos, de manera en que en algunos sitios sean fácilmente de acceder y otros de difícil o imposible acceso. Hoy no es un secreto para nadie que los algoritmos de las redes sociales explotan las preferencias políticas para crear cámaras de eco, de fanatismo, que empujan contenidos cada vez más radicales.
explotando agravios, prejuicios, envidias y nostalgias por mundos imaginarios. Y buscan la confrontación en vez de tratar de fomentar el diálogo, el debate y la conciliación. Este fenómeno hace eco al hecho que desde los años 2000 en los canales informativos, en donde cualquier intento de información y conversación, cuando participan visiones opuestas, lo único que queda es propaganda histérica. Como bien señala Tiziana Terranova, la infraestructura que hoy constituye la manifestación dominante de la conectividad digital no parece ser lo que en previas décadas se llamaba Internet. En su lugar, tenemos una serie de servicios privados en línea que conocemos como plataformas. Así surgió lo que ella llama el complejo de plataformas corporativas, CPC, controlado por los gigantes tecnológicos, las principales empresas de la información, conocidas como el Big Tech o los 5 gigantes, valuadas en conjunto en más de 9.3 billones de dólares. Cuando uso billones, los uso en el sentido nuestro, es decir, millones de millones, no en el sentido anglo, miles de millones. Estas son, como bien sabemos, Amazon, Google Alphabet, Apple, Facebook Meta y Microsoft. Curiosamente no vemos aquí a Twitter ni a X. Obviamente es una plataforma mucho más pequeña a pesar de su importancia desproporcionada. La vieja arquitectura horizontal entre iguales, que fue Internet, ha sido sustituida, como señala Terranova, y cito, por la centralidad de la computación de la nube que corresponde al cambio de los dispositivos de escritorio a los portátiles. Esto cambia todo. Cierro cita. Estas empresas son antagónicas al viejo modelo de Internet, ya que son comunidades que quieren tener comunidades cerradas y excluyentes, que se dedican al extractivismo irrestricto, salvaje, compulsivo y en algunos casos clandestino de información ajena. Así, pasamos de la era en el que el hacker era el héroe popular a un tiempo en el que el influencer es objeto de admiración e imitación. Una prueba más de que estas empresas son totalmente agnósticas al bienestar de la sociedad es que se enriquecieron inmensamente de la desgracia humana causada por la pandemia. El desarrollo del CPC, de este complejo de plataformas corporativas actual, está entonces caracterizado por tener lugar durante un periodo de economía bélica. La guerra contra el terror, primero, durante 4 gobiernos, el de Bush, el de Obama, el de Trump y ahora el de Biden, enmarcada por 2 graves catástrofes financieras, la de los dot-coms que hablé hace un momento, y la gran recesión precipitada por el colapso del mercado de bienes raíces y la crisis de las hipotecas subprime del 2008. Durante este tiempo hubo un abrumador crecimiento en términos de usuarios. En el año 2000 había 361 millones de cibernautas. 10 años más tarde había 2.000 millones. Y en el 2023, este año, hay 5.16 mil millones. Y lo más importante es que 4.76 mil millones de ellos son usuarios de las redes sociales. Y así llegamos a un tiempo de rupturas como este. Si bien durante 3 décadas el mundo aceptó, todo el mundo aceptó utilizar los protocolos de comunicación TCP/IP creados desde la década de los 70, que son administrados por la organización ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, situada en California. Hoy, debido a las tensiones políticas, especialmente por la guerra entre Rusia y Ucrania y la polarización entre Occidente y el Kremlin, China y Rusia han revivido su intención de deslindarse y utilizar sus propios protocolos ajenos al control estadounidense y europeo. Esto les daría la oportunidad
de crear una mediosfera aislada, lo cual sería un método radical de censura a la información que consideran indeseable. Actualmente, China, como bien sabemos, filtra el contenido de Internet con su Great Firewall, que le llaman la gran cortafuegos, no me pregunten por qué. Mientras el gobierno de Putin ha comenzado a ordenar todos los portales estatales a cambiarse a servidores locales e incluso está creando su propio sistema de nombres de dominio. Esta decisión política es riesgosa e implica enormes costos y una ruptura con Internet como una idea y como una forma de adquirir y compartir información. Y lo más sorprendente, es también una manera de darle espalda a un mercado enorme. Es decir, que para abandonar estas posibilidades de enriquecimiento es que tienen la esperanza de que algo mejor va a surgir. Pero es claro que esta es una decisión de naturaleza ideológica que obviamente no se debe a criterios tecnológicos. Una cisma equivalente ya existe en el mundo y la vivimos todos los días en la telefonía celular entre Apple y Google, que tienen servicios con fronteras, exclusiones y limitantes de interoperabilidad, en donde ambos quieren mantener a sus clientes cautivos. La aparición de otros protocolos de Internet hará que los cibernautas queden segregados por fronteras nacionales, ideológicas, de marcas corporativas e incluso de partidos políticos. Con lo que la noción de una realidad compartida se va volviendo una utopía. La descomposición de los gigantes, esto es a donde realmente quería llegar. De acuerdo con el escritor y activista Cory Doctorow, las plataformas en línea pasan por el proceso que se llama enshittification o enmierdamiento o descomposición, si queremos decirlo de una manera un poco más propia. Y él lo describe así, cito: primero, las empresas son buenas con sus usuarios. Después, abusan de los usuarios para beneficiar a sus clientes comerciales. Generalmente son los inevitables anunciantes. Y finalmente, abusan también de estos clientes para apoderarse de todo el valor de sus interacciones. Y una vez metidos en este bucle, se mueren. Cierro cita. Las plataformas gigantes han creado un sistema de gravedad en el ciberespacio que regula la totalidad de la mediosfera al imponernos formas de vida, interacción y consumo. Estos que voy a mencionar son 3 ejemplos de su modus operandi que están muy cerca de las vidas de la mayoría de nosotros. Primero, las estrategias de Amazon. Esto consistió inicialmente en seducir a los compradores. Durante años, Amazon vendía por debajo del costo, subsidiaban los envíos, tenían políticas absolutamente ridículas en las cuales tenían que sostener enormes pérdidas. Sin embargo, sus inversionistas seguían financiando sin cuestionar. Amazon fue creado en 1994, no fue sino hasta el 2003 en que comenzaron a trabajar con números negros y aún todavía estos son cuestionables. Su buscador de productos era preciso y confiable. Poco a poco, aún los más escépticos en comprar en línea y arriesgar sus tarjetas de crédito o sus tarjetas de débito, fueron aceptando la inevitabilidad del ahorro, de la conveniencia y la atracción que significaba conseguir prácticamente cualquier cosa. Amazon fue como un poderoso bulldozer que arrasó con todo tipo de tiendas, con los comercios en el mundo real e incluso digital, al imponer una nueva economía de consumo, centralizada, dictada por la inmediatez, precios bajos y la fractura de los lazos, esto es importante, de fidelidad que teníamos con librerías, tiendas de discos y gradualmente todo, las farmacias, supermercados, que sea. En esta fase, el consumidor era el principal beneficiario de este pacto mefistofélico, que al eliminar la competencia nos dejó convertidos en adictos y dependientes de Amazon. Además, el sistema Prime resultó ser brillante, ya que al pagar por los envíos por adelantado,
Ya muy pocos se aventuraban incluso a experimentar o a ver en otros sitios qué tal estaban los precios de los productos que les interesaban. Luego, esta empresa de Jeff Bezos enfocó su generosidad hacia los vendedores al ofrecerles un mercado mundial altamente operativo que pedía comisiones muy bajas. Finalmente, una vez convertidos en un poderoso monopolio de todo, lo cual es increíble, optaron por explotar a proveedores y consumidores por igual, en beneficio exclusivo de sus accionistas. Impusieron comisiones de hasta el 45% y convirtieron a la plataforma en un auténtico coliseo, donde los vendedores debían sacrificar ganancias hasta el punto del suicidio para poder ser competitivos y aparecer en las primeras páginas de una búsqueda, las cuales, de cualquier manera, consisten ahora exclusivamente en anuncios pagados y artículos de Amazon, que en muchos casos son plagios y copias de productos de todos tipos que se venden a bajo costo, muchas veces con pésima calidad. Y cuando es Amazon que los promueve, no pagan, obviamente, esas brutales comisiones. Por su parte, Facebook, una vez que se abrió al mundo, porque como sabemos, inició como una cosa interna en una Ivy League, en una universidad Ivy League, fue Harvard, se volvió un atractivo sitio de reunión y encuentro virtual. Grupos y comunidades de personas afines o más o menos compatibles proliferaron, fueron creciendo y diversificándose, volviéndose un medio indispensable para la vida de muchos, especialmente aquellos que padecían de soledad y más durante un fenómeno tan catastrófico como la pandemia. Una vez solidificada una masa crítica de usuarios, los anuncios y promociones hechas a la medida del usuario, con la información obviamente recopilada clandestinamente o por lo menos sin autorización, se multiplicaron en las diversas órbitas sociales de la red. La gente lo aceptó, como suele suceder, en gran medida porque era gratuito. Buena parte de esta invasión de anuncios estaba constituida por medios de comunicación, que eran revistas, periódicos, blogs, sitios diversos. Los usuarios empezaron a acostumbrarse a leer artículos y ver videos a través de estos vínculos que les eran impuestos o sugeridos, hasta que eventualmente la circulación de estos medios aumentó y también ellos se volvieron dependientes de las visitas que provenían de Facebook y otras redes. Ahí Facebook cortó esas recomendaciones y les impusieron cuotas para que volvieran a tener visibilidad en un claro sistema de soborno y casi extorsión. Además, hay que señalar que mucho de este contenido eran publicaciones radicales que provocaban reacciones intensas, a menudo opiniones de extrema derecha cargadas de odio y perspectivas incendiarias. Y el tercer ejemplo, Google se formó en 1998 con una actitud de desafío a la industria y a la bolsa de valores. Sergey Brin y Larry Page aseguraban que harían lo que se les diera la gana porque eran dueños de un producto sobrenaturalmente prodigioso que no tenía competencia. Decidieron ofrecer beneficios astronómicos y condiciones fabulosas a sus empleados. Por esto hablaba yo al principio del cuento de hadas de los empleados. Aunque la competencia y los gurús de Wall Street rabiaran, convencidos que era una idiotez y una locura. Su lema, el lema de Google, era no seas malo, don't be evil. Y trataron de respetar ese dogma hasta que fue más importante aumentar sus ingresos, por lo que discretamente lo borraron de su acta constitutiva del 2018. En el 2018. Originalmente, trataron de mantener a su buscador puro, sin influencia de anunciantes ni intereses, pero eso también cambió con los años. En su momento, denunciaron que Yahoo había colaborado como informante con el gobierno chino para encarcelar al periodista y activista Xi Tao.
pero en cuanto tuvieron la oportunidad, también fueron cómplices del régimen de Beijing al censurar sitios y espiar usuarios. En 2022 se unieron a la serie de empresas de tecnología que decidieron despedir a miles de empleados. Ellos corrieron a 12,000 en el 2022. El gran problema de Google y Facebook, que se nos venden como estos nidos de genios, es que son incapaces de competir. Viven en un sistema capitalista, no pierden oportunidad para ennoblecerlo y hablar maravillas de la idea del capitalismo como este espacio de competencia en el cual triunfa el que tiene las mejores ideas. Y a pesar de ser gigantes, lo que tienen es un espíritu monopolista que los hace frágiles y temerosos. Ante la menor amenaza de un competidor o de una empresa que tenga un producto potencialmente interesante o popular, su respuesta instintiva es comprarlo en caliente. No hacer una alternativa, no descifrarlo y ver por qué es importante, sino comprarlo y unirlo a sus bienes. Dr. Rowe escribe que Google ha hecho únicamente, y cito, un producto y medio exitoso en sus 25 años de existencia. Un buscador que fue genial y un clon de Hotmail bastante bueno. Cierro la cita. Lo que sí han hecho con destreza es engrandecer las ideas de otros y volverlas operativas a gran escala. Basta considerar Google Translate, que es un útil traductor que emplea redes neuronales con habilidad y que adaptaron de varios antecedentes. Google Docs, que desarrollaron a partir de Writerly y de XL2 Web. Google Maps, que compraron a los hermanos Lars y Jens Aelstrup, y Google Earth, que compraron a Keyhole Corporation. Sin embargo, han fracasado en prácticamente todas sus iniciativas. Como la lista es larguísima: Google Plus, Google Optimize, Google Hangouts, Google Video, que eventualmente sustituyeron porque compraron YouTube, y AdSense. De hecho, hay en red un cementerio con los 283 proyectos eliminados por Google, que se llama killedbygoogle.com. Googlear se convirtió en verbo, que significaba buscar en la red. Googlear también debería ser sinónimo de descomponer algo que funciona o demostrar inseguridad a pesar de dominar un campo. Dr. Rowe señala que la autodeterminación tecnológica se contradice con los imperativos naturales de los negocios tecnológicos que se enriquecen cuando nos arrebatan nuestra libertad de expresión, de movimiento digital y de conexión. En esencia, hoy somos rehenes de las redes sociales y los servicios a los que nos hemos acostumbrado. La llegada de los chatbots de inteligencia artificial ha causado pánico entre estos 5 gigantes, que sienten que de no tomar las riendas del momento, es decir, comprar todo invento que las amenace, sucumbirán como los dinosaurios que son. Microsoft pagó $10,000 millones a OpenAI para incorporar su ChatGPT en ese fracaso patético que nadie utiliza a menos de que lo obliguen, que se llama Bing. Sin una evaluación racional, Google decidió hacer lo mismo al incorporar al chatbot Bard a su buscador, con lo que apuestan a que en vez de tener buenos resultados en sus búsquedas, como sucedía antes de que pervirtieran sus búsquedas para enriquecerse más, la gente quiere una inteligencia artificial que especule tratando de adivinar, falsifique información y falle a tratar de responder preguntas de las que no entiende una sola palabra. Los chatbots son herramientas muy útiles y pueden resultar una ayuda extraordinaria en muchos momentos y campos. El problema es que no solucionarán el desastre en que se han convertido los motores de búsqueda, que son cada día más inservibles y usan cualquier pretexto para promover contenidos privilegiados, tanto en YouTube y Amazon como en Pinterest, TikTok y demás.
De hecho, TikTok, este último, pone en evidencia de manera notable cómo en muy poco tiempo un servicio que era muy eficiente para adivinar lo que querían ver los usuarios optó por mostrarles lo que la empresa quería que ellos vieran. Shoshana Zuboff, que es la autora de este libro maravilloso que se llama El capitalismo de la vigilancia, definió apropiadamente la economía de las redes como eso, el capitalismo de la vigilancia. Debido al continuo espionaje en línea, gubernamental, pero especialmente corporativo. Sin embargo, es importante complementar esta definición señalando que se trata de una economía de la atención, en la que capturar miradas por el mayor tiempo posible es la manera en que las plataformas pagan a sus anunciantes. Terranova apunta que, si bien la información es prácticamente inagotable, cito, la atención es antes que nada un recurso escaso, y esa escasez hace que los axiomas de la economía de mercado puedan ser aplicados a la economía de la red, lo cual parece absurdo, porque estamos en una red donde aparentemente el producto es inagotable y es reproducible hasta el infinito. Sin embargo, no lo es, por eso, porque lo limita nuestra visión. En abril del 2021, Apple se vio obligada a crear un sistema que específicamente pregunta al usuario si quiere permitir que su información sea rastreada. Esto fue un cambio monumental en una industria que depende de ofrecer servicios supuestamente gratuitos a cambio de explotar la información personal. Para Meta, esto fue el equivalente de una amenaza de muerte. No olvidemos que la empresa de Zuckerberg se enriqueció de manera inverosímil por, entre comillas, poner anuncios. Se estima que Apple perdió, después de este anuncio, en 2022, alrededor de $10,000 millones, con una decisión que parecía totalmente irrelevante. Meta va a buscar la forma de seguir ofreciendo, entre comillas, cito, ofreciendo beneficios a los usuarios y comercios con anuncios personalizados en las plataformas de Meta. La Unión Europea recientemente impuso a Meta una serie de restricciones y multas por su uso indiscriminado y sin consentimiento de la información personal para venderla a sus anunciantes. Esta no es la primera acción en contra de las incontables violaciones a la privacidad que cometen diariamente. De hecho, esta comisión ha impuesto numerosas multas a otras empresas, pero en esta ocasión se ataca específicamente el espíritu y eje del capitalismo de vigilancia. Hasta ahora, el usuario de Facebook o Instagram o prácticamente cualquier servicio acepta tácitamente la publicidad personalizada cuando se suscribe al servicio, como indican los términos de servicio, que nunca nadie jamás ha leído. Pero el Reglamento General de Protección de Datos, aprobado en 2018, señala, esto es en Europa nada más, señala que es ilegal vincular términos de servicio con anuncios dirigidos. Y ya me despido. Internet, como lo conocimos y como lo soñamos, un bien común, accesible a todos, un recurso público compartido y democrático, ha muerto. Su cadáver sigue por ahí sin enterarse de su deceso. En sus horas de agonía fuimos testigos de un sordo espectáculo. Criptomonedas que cada día parecen más dinero de juguete. Oligarcas digitales fatuos e inteligencias artificiales insertadas en todos los dominios del quehacer que podrían borrar sectores laborales completos y que puedan crear bucles autosustentados y expansivos, de mentiras, falsificaciones profundas y distorsiones alarmantes, con sus propias notas al pie de página apócrifas y alucinaciones cibernéticas tan desternillantes como preocupantes. La ilusión de un futuro computarizado se acerca a un feudalismo sin mano de obra, una ecología masturbatoria y nihilista, un sistema cerrado, opaco y voraz, instruido por algoritmos despóticos y ambiciosos que reflejan la ideología narcisista de sus propietarios y progenitores, los cuales nos harán recordar siempre
el famoso experimento mental de una inteligencia artificial dedicada a maximizar el número de clips o sujetapapeles que, debido a su enorme eficacia, una eficacia sobrehumana, destruye al mundo entero al convertir absolutamente todas las moléculas sobre la Tierra en clips. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayef. Yo creo que nos dejas a todos y todas absolutamente pasmados después de esta enorme reflexión y recuento, ¿no? De esta historia enorme y triste. Ahorita voy a abrir el panel a preguntas, pero digamos, quisiera preguntarte, este Internet del cual hablas, que ha muerto, ¿es el único que hay? ¿Es la única posibilidad? En el sentido, ¿no?, de que finalmente el Internet es un espacio, o sea, efectivamente se generó como una arquitectura de un espacio de movimiento de distintos carriles complejos, ¿no?, en donde hay todos estos sistemas de poder que han abarcado, que son abarcadores en todos estos caminos, ¿no? En donde hay distintos usuarios, espacios de poder, espacios sociales, grupos hegemónicos, pero no hay, o sea, no hemos generado nosotros como sociedad recovecos de libertad, en donde quizás se mueven estos hackers, estos activistas, estos personas que pensaron en algún momento que otro mundo fuera posible, como Fran Illich o Ricardo Domínguez o 0.0100.org. Esos espacios también están eliminados. Esos recovecos, digamos, yo me puedo imaginar al mundo de este Internet, eso, como un gran espacio social donde suceden muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Pero eso, mi pregunta es, no hay una posibilidad en donde los usuarios podamos romper esas cadenas, ¿no? Romper esas leyes para poder generar un mundo posible diferente, o de verdad ha muerto. Buenísimo, muy buena pregunta, excelente. Fíjate, te lo contestaría con meras conjeturas, porque obviamente es muy difícil dar certezas, ¿no? Pero básicamente lo primero que yo diría es esto, de que hay otros espacios de libertad y de transgresión, obviamente. El Deep Web, que es como para la mayoría de los usuarios es solamente una mitología, ¿no? Es algo que existe en algún lado perdido, es prácticamente como hablar no sé, de la iglesia de Satán, es algo que la mayoría de la gente ha escuchado, le teme o lo rechaza o lo anhela, pero está más allá de las posibilidades tecnológicas o del tiempo de inversión para realmente explorarlo, conocerlo. Pero existe, es un espacio donde las posibilidades están. Ahora, un lugar mucho menos oscuro que sería, pues no sé, como fue 4chan o Reddit, o estos lugares meramente de explotar una idealización de la libertad en términos de la expresión transgresora, la expresión provocadora, el insulto, pues están ahí también, existen, requieren muchos menos recursos y son posibles, es muy fácil llegar con tu browser normal, no tienes que bajar un Tor para meterte ahí. Y lo que sería interesante es
sí, de acuerdo, existen estos espacios, pero ¿qué representan dentro de la conciencia colectiva? Es decir, dentro de un mundo que nos imaginamos que iba a tener una extensión cibernética, un ciberespacio donde íbamos a extender nuestras vidas en términos de tener pues una presencia, no alternativa forzosamente, pero una presencia extendida. Ese espacio es el que yo siento que ha sido un fracaso, en el sentido de que lo cooptaron corporaciones, lo convirtieron en un coto de poder, ¿no? Y ya no se va a cumplir ese sueño. Cuando yo entré a Internet, yo soy infinitamente viejo, cuando yo entré a Internet, me acuerdo de aquel uno de tantos dogmas que decíamos entonces, que era, de acuerdo a la estructura que tiene esto, Coca-Cola.com y Nevyaya.com tienen la misma jerarquía. Estamos al mismo nivel. Ellos con todos sus recursos en el mundo real y yo con mis 0 recursos en el mundo real, podemos estar en competencia de nuestras presencias. Ese universo horizontal de posibilidades no se cumplió ni cerca, o sea, ni un atisbo de eso tuvimos. O sea, lo tuvimos unos años y después se desvaneció. La idealización del hackeo, pues sí, tuvo momentos gloriosos, pero también catástrofes terribles. La catástrofe más grande que yo puedo ver, que no es exactamente hackeo, pero lo es en cierta forma, pues es lo que sucedió con Wikileaks y con Assange, ¿no? O sea, esa es la mejor muestra de que el control de la tecnología sigue pasando a través de mecanismos arcaicos que no van a tolerar la disidencia. Si ves cómo se ha suprimido a los verdaderos disidentes, a los verdaderos hackers, salvo pocas excepciones, son casos atroces, ¿no? Ejemplos monstruosos de sometimiento. Insisto, Assange es uno al cual creo que se ha convertido en una bestia negra para cierta gente, sobre todo para cierta gente que no sabe quién es Armand Assange. Y otra cosa que yo diría, sin tratar de responder la enorme complejidad de tu pregunta en la totalidad, yo diría esto. Acabamos de pasar por un fenómeno muy claro. Twitter nunca fue la gran utopía, pero sí era algo al cual mucha gente en muchos territorios, dominios y áreas de la cultura y simplemente espacios de lo íntimo, de lo personal, era muy, muy importante. De esto se vino a apropiar este jerarca de los carritos eléctricos y de los cohetecitos que explotan y lo está convirtiendo en una monstruosidad, en algo, una gargantúa ridícula y absurda. Y la cosa es que no hay realmente una alternativa. Por más que 50 millones de usuarios de Twitter digamos, ya basta, vámonos de aquí, vámonos a un lugar maravilloso y genial, las cosas no suceden así. Las migraciones tecnológicas no son tan fáciles como súbete en esta carabela y vamos a explorar el mundo a ver a dónde llegamos y crearemos una nueva colonia para tener o recuperar lo que perdimos o crear un mundo más igualitario y más justo. Terrible, porque el ejemplo de X pone claro que sí nos han arrebatado nuestro libre albedrío, ¿no? Nuestra libertad, por más que queramos decir, no, ahí está Mastodonte y ahí está fulano y esta otra red. Sí, hay 1 millón de opciones, pero lo que queda claro es que no hay otro Twitter. En fin, no me atrevo a decir que te contesto tu pregunta, te doy 4 puntos. Voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí en el mismo chat. No sé quién es el nombre, pero dice, por primera vez te tengo en vivo, tengo como 3 vivos tuyos, eres todo un crack. Estoy de acuerdo. Luego, supongo que un poco a lo largo de tu charla hicieron algunos comentarios sobre el chat, ¿no? Ese dictadorzuelo ruso lo que hace
al darle la espalda a la web no es más que un balazo en el pie. Uno de los pocos aciertos de Amazon es el Kindle, que Gutenberg me perdone. Luego, Álvaro Vázquez Mayagoitia, él sí pone su nombre, es la muerte de Internet también es fruto del libre mercado. Esa es una pregunta. La muerte del Internet es también el fruto del libre mercado y continúa. La innovación al principio se frena por la autorregulación del mercado y la regulación del Estado. Desde un principio fue diseñado así. Continúa con otra pregunta. Lo puedes poner en el chat si quieres tú mismo, ¿no? Por ejemplo, gratis correos web para alimentar al modelo de la supermáquina. No sé si quieres contestar, hacer comentarios con respecto a esa, o quieres que te la vuelvan a... No, está bien, solo la última parte no entendí bien. La última pregunta no la entendí bien, pero bueno, déjame ir con las otras. Sí, por supuesto, el libre mercado fue lo que permitió, o sea, no tener ningún sistema de regulación. Es decir, ¿cómo iban a hacer cómo iba a funcionar una policía o un sistema de control económico en Internet cuando realmente nadie entendía bien ni cómo funcionaba ni para qué servía? O sea, nadie se imaginó cuando empezaron a poner links, vínculos entre instituciones académicas, que una estructura que era bastante frágil inicialmente iba a sostener este pesadísimo armatoste que se llama Internet, que tiene tantas estructuras tan complejas y tan raras. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber un Tinder, ¿no? En ese momento, o que iba a haber docenas de miles de sitios pornográficos. Bueno, sí, yo sí me lo hubiera imaginado, tengo que ser honesto. Pero básicamente la idea era que iba a ser un sistema de comunicación entre académicos y militares, y de repente le empezaron a crecer todas estas protuberancias exóticas que fueron dando lugar a malls, a centros comerciales inmensos de tamaño planetario y a estructuras muy extrañas, sin ninguna regulación, todo creado así como a la buena de Dios, como yo siempre cuando vas por algunos barrios en México y ves cómo la gente empieza a construir sus casas con un valor increíble, con una actitud temeraria de apilar ladrillos, que tú dices, en serio, qué valiente es la gente, porque sin tener la menor idea, pues se la aventaron. Bueno, Internet, y hazte de cuenta que empezó un poco igual. O sea, la gente empezó a construir todas estas estructuras encima de este sistema y fue dándose como lo tenemos ahora, hasta que se fue regulando, pero no regulando por un camino que fuera a beneficiar al usuario, sino casi siempre por caminos que iban beneficiando a quienes estaban invirtiendo en esto, ¿no? Entonces, para mí hubiera sido necesario una especie de regulación de qué está pasando ahí y de imponer una policía de Internet que nunca ha existido. Todo lo que decimos, no, es que la policía de Internet son rollos bastante, son cuentos, son chistes, porque realmente son extensiones del lenguaje, no son realmente estructuras. Obviamente hay gente en las policías de muchos lugares del mundo que se dedican a perseguir crímenes cibernéticos, y el hecho de que, por ejemplo, la pornografía infantil sea tan perseguida indica que obviamente sí hay alguien preocupado por crímenes graves o por trata de personas o cosas así. Definitivamente sí se están haciendo cosas, pero en lo común, en lo cotidiano, en lo que nos concierne en nuestras interacciones diarias, estamos bastante a la libre, ¿no? O sea, es una maravilla que tenemos un sistema relativamente respetuoso del consumidor, porque tampoco quieren asustarlo tanto, pero las tranzas y los scams y todo, bueno, suceden cada 4 segundos en todos los continentes. Entonces, sí, definitivamente la condición ahora depende de eso. y refiriéndose a Putin, bueno, Putin obviamente no tiene ningún filtro, ¿no? O sea, absolutamente lo que se le da la gana se hace. El pequeño zar. En fin, no sé si respondí, pero bueno, por lo menos comenté. Sí. O sea, es otro mecanismo que se encarga de las
digamos, de la distorsión de la realidad para mantener la hegemonía, ¿no? Una vez más, ¿no? Como decía por ahí Marx, inclusive, entonces, lo volvimos a hacer, ¿no? Ahora, bueno, primero quisiera que me hicieras, por un lado, un comentario sobre esto de los bots que tienen estas grandes empresas tanto miedo sobre ellos. ¿No será ahí un espacio, ¿no? Una ventanita en donde estos recovecos pueden ser espacios de libertad, no solo para generar tonterías como las votaciones, sino acciones genuinas de estas de las que hablábamos? Esto por un lado. Y luego por el otro lado, ya el Internet es así, como tú bien lo dices. Perdimos un espacio de libertad, pero se generan cosas, ¿no? Claro. O sea, dentro del Twitter se han generado novelas de espacio, ¿no? De espacios cortos, no sé, por ahí soy fan de Pedro Poitevin con sus poemas de palíndromes, en donde terminan esos productos saliendo, digamos, como productos verdaderamente de producción digital, que llegan terminando al mundo real en forma de libros, por ejemplo. Y así muchas otras cosas que realmente, digamos, ese espacio social sigue sirviendo como acción de ciertos, digamos, creaciones colectivas. Eso, digamos, inclusive en medio de este caos del que tú hablas y espacios hegemónicos, efectivamente, de lo que tú bien has apuntado alrededor de tu plática, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿cómo analizarías, digamos, estas interacciones que se dan propositivas a pesar de, ¿no? Es como, no sé, como si dentro de la cárcel también pues suceden cosas, ¿no? Claro. Esos dos pares de comentarios, lo del bot, que me parece ese comentario muy interesante que le tienen mucho miedo en Google, Amazon y Facebook, y la producción creativa de conocimiento que a pesar de todo se está dando. No, por supuesto, es inmenso y pasan 10 millones de cosas de las cuales no te enteras, por lo menos yo no me entero. Hay 10,000 cosas sucediendo todo el tiempo y de repente te acercas a cierto grupo y lo que es para ellos cotidiano, normal, absolutamente asimilado, para ti es la cosa más exótica y extraña de tu vida, porque hay tantas cosas pasando al mismo tiempo. O sea, hemos llegado a un momento en que hemos perdido todas las referencias y toda capacidad de asimilar, o por lo menos yo, y no me puedo imaginar una mente cósmica. Me encantaría que pueda tener realmente un seguimiento de lo que está siguiendo, de lo que está sucediendo todo el tiempo, o por lo menos de lo más importante que está sucediendo. Yo a duras penas me entero de lo que me sucede en mi universo inmediato, ¿no? Pero definitivamente no se trata de descalificar. Yo hablo aquí un poco, obviamente, como tú sabes, un poco con la licencia poética de la muerte de Internet, porque es algo que me duele, en el sentido de que pudo ser algo tan maravilloso y terminamos con eso. Así como el año 2023 pudo haber sido algo tan maravilloso como la salida de la pandemia, y lo que estamos es hundidos en la hecatombe climática y la tragedia absoluta de una guerra mundial, que es esta guerra Rusia-Ucrania, que es absolutamente catastrófica y devastadora, y además el negocio de armas puesto sí en evidencia ya sin ningún pudor, sin ningún disfraz. Entonces, así como como decía yo, ¿no? Yo vengo aquí a dar malas noticias nada más, ¿no? A ver, no, ni siquiera a darlas, porque todo el mundo las conoce, a enfrentarnos más con nuestras desgracias. Pero
regresando al otro asunto de la inteligencia artificial, es algo, por un lado, absolutamente maravilloso, increíble, porque realmente son sistemas sorprendentes y fascinantes. Cualquiera que se meta un rato a OpenAI y haga las preguntas más absurdas, se va a quedar maravillado y sorprendido, y casi como, pues es casi como enfrentarte como con un acto de magia, ¿no? Que no puedes entender por qué puedes sacar la carta que escogiste de todo el montoncito, pero en lugar de un montoncito es un montón de 700 millones de cartas y de todos modos saca la correcta, o aparentemente saca la correcta. Pero igual que el mago, el OpenAI es un truco muy sofisticado y muy elegante y muy bien hecho, que te puede servir para muchas cosas, que te puede abrir una serie de posibilidades increíbles. Yo no descarto incluso, por ejemplo, cosas ya muy serias como medicina hecha a través de inteligencias artificiales, o encontrar reales soluciones a problemas climáticos, ambientales, políticos a través de estos sistemas. Pero al mismo tiempo es un engaño. O sea, todos debemos tener clarísimo que es una engañifa, es solamente algo que nos está haciendo un truco que tiene que ver con una enorme velocidad y con una gran destreza para entrelazar, palabras claves. O sea, llegamos a un punto en el cual esto sí puede crear la ilusión de un diálogo, la ilusión de una inteligencia superior. Pero bueno, con eso yo me regreso nada más a uno de los grandes gurús de la ciberdelia, que es uno de los grandes gurús de la cultura de las drogas, que era Terence McKenna, que decía básicamente enfrentarte a Dios es enfrentarte a una cosa que sabe mucho más que tú en cualquier campo. Bueno, Internet es eso, como él lo vio antes de morir muy tempranamente. Internet es una cierta forma de acercarnos a Dios, o una idea de algo, de una inteligencia superior que tiene todas las respuestas. Y ahora con la manifestación, así como en la religión tenemos todas estas expresiones de Dios a través de sus santos e incorporaciones diversas y vírgenes, pues también la inteligencia artificial es como una especie de incorporación de esta manifestación divina, que te puede dar respuestas que te dejan atónito, ¿no? O sea, que van mucho más allá de resolverte la tarea, ¿no? Para un chavo de la secundaria, de la prepa o de la carrera, o escribirte un ensayo de 4,000 palabras en un segundo. O sea, estamos en un horizonte muy confuso y muy desafiante para nuestra condición humana, en lo cual lo único que queda claro es estamos ante crisis climáticas, crisis bélicas, crisis políticas, un auge del fascismo internacional que está rabioso e inclemente, y la herramienta que más podríamos haber confiado, que es tener un sistema tecnológico que realmente nos ayude a tener coherencia, algo que nos aterrice, está totalmente disparado también. El ejemplo claro es, bueno, cómo las redes sociales sirvieron para dar propulsión a chorro al movimiento de Trump, ¿no? A MAGA, y con eso a muchos otros movimientos de extrema derecha y fascistas internacionales. En fin, creo que estoy extendiéndome un poco más con mis obsesiones políticas, pero por ahí creo que va la cosa. No, muy bien, porque es contextualizar el mundo, porque pues, finalmente es un espacio mundial de redes y brazos enormes. Te voy a leer un par de preguntas y comentarios más, y tú me dices hasta dónde parar, porque tú eres el que estás, digamos, ya tarde después de haber trabajado todo el día. A ver, Claudia Mosqueda, nuestra colega Claudia Mosqueda, estamos sacrificando la libertad y diversidad de opciones por comodidad e interoperabilidad, como en el caso de Android contra iOS. Ajá. Apple. Sí, completamente, completamente estamos metidos en esa dinámica de la comodidad, ¿no? Esta lógica del el fruto más que cuelga más bajo. Estamos
atados a sistemas que nos resuelven de una manera instantánea, inmediata, y que en general funcionan bien, nos tienen en su mayoría satisfechos a un enorme costo, un costo económico brutal, pero también más allá de eso, ¿no? A ir siendo parte de estructuras, de hacer parte de pertenencias que van a ir evolucionando de maneras que no podemos imaginarnos. Ahora, lo voy a llevar al ejemplo absurdo y extremo, pero estamos ante nuevos feudalismos, ¿no? Feudalismos digitales que de una u otra manera exigen alianzas, y estas alianzas en algún momento se van a convertir en algo importante, algo que represente sangre, algo que represente esfuerzo y sacrificio. Entonces, creo yo que sí estamos perdiendo muchísimo, pero por otro lado, tampoco soy ingenuo. Nadie tiene tiempo para absolutamente nada, creo yo, ¿no? A lo mejor estoy proyectando, pero la mayoría de la gente, o sea, aprendes a usar tu teléfono, aprendes a usar las aplicaciones que te sirven, y se acabó. No tienes tiempo para estar explorando, viendo la competencia, viendo lo que te cuesta, o leyendo los términos del usuario, ¿no? Que eso es lo que he comentado ya hace un momento, que ese es el verdadero costo de nuestras pertenencias. Entonces, creo yo que todo esto tiene que ver con la capacidad de nosotros utilizar todas estas herramientas para vivir y para crear. O sea, desde algo muy tonto, ¿no? Porque es subir tus comentarios o tus artículos a Facebook y a Twitter, y de repente algún día descubrir pues que Twitter o Facebook son dueños de tus artículos porque los subiste ahí, o que gozan de algún tipo de privilegios de lo que tú has creado simplemente porque los usaste a ellos, ¿no? O sea, aquí el medio ya no es el mensaje, el medio es todo el sistema de comunicación. Por ahí va, creo. Efectivamente. Fernando García, siempre un placer escuchar a mi sensei de Cyberpunk. Saludos desde Los Cabos y muchas gracias a todos los que crearon este espacio hoy. Ojalá sea el primero de muchos. No, pues muchísimas Luego, gracias, Fernando. Gracias, Carmen. Esta persona que tampoco pone su nombre, es el mismo. Si cree que se realice la golpiza entre Zuckerberg y Musk, ojalá, el objetivo. Ojalá y que las armas sean pistolas. El objetivo detrás de esto. Y luego él mismo comenta, no creo en la inteligencia artificial. Sin embargo, hoy en día creo que ya existen algoritmos para solucionar temas políticos, pero aún no los veremos, pues no les convienen a los sátrapas en el poder. Bueno, es un comentario, claro. Pero bueno. Claro, yo creo que el asunto de la inteligencia artificial ya va más allá de la creencia, ya va más allá o sea, lo que debemos saber es cómo funciona, lo que debemos saber es qué es lo que está haciendo con todo este conocimiento, en muchas ocasiones mal habido. Ustedes saben, las bases de datos de estos sistemas se nutren de inmensas cantidades de información que son tomadas siempre sin ninguna autorización, son cosechadas por trillones de bytes sin el menor permiso, analizadas, estructuradas, organizadas, tagueadas y puestas al servicio de un buscador que simplemente lo que está haciendo es entrelazando tags, ¿no? Y entrelazando narrativas, creando narrativas que a veces, cada vez más, tienen sentido. Ahora, creer en esto, pues cada quien, ¿no? O sea, por un lado, yo sí creo que es un prodigio tecnológico, ¿no? Un prodigio tecnológico crear un sistema que haga todo esto. O sea, no nos olvidemos que cuando lanzaron a seres humanos a la luna, tenían computadoras que hoy, o sea, nuestro teléfono celular se moriría de la risa de ellos, ¿no? De esas computadoras, dirían, no, por favor,
prepárate y luego hablamos. Y hoy que pues realmente de la llegada a la luna hoy es un parpadeo, no es nada. Y tenemos estos sistemas que son absolutamente impresionantes, son reconsideraciones tecnológicas de arquitecturas que pues bien pudieron ser un fracaso y sin embargo están funcionando y que dan resultados asombrosos. No solamente respondiendo preguntas tontas, ¿no? Sino componiendo, creando, haciendo cosas visuales que son increíbles y que obviamente nos van a obligar a todos a repensar todo, repensar la cultura, repensar la información, repensar nuestras relaciones con los demás. Y en eso sería interesante volver al discurso de Guy Debord, que estoy muy clavado últimamente, con la sociedad del espectáculo, ¿no? O sea, que él decía básicamente que las sociedades a partir de los años 60 se llenaron de espectáculos. El espectáculo vino a sustituir al arte, vino a tomar el lugar de todo lo público, pero además, lo más grave de todo, o lo más importante de todo, es que vino a reencauzar las comunicaciones y la manera en que nos relacionamos, no solo con las pantallas, no solo con los espectaculares en las calles o con los otros medios de información, la radio, lo que sea, sino entre nosotros mismos. Todas las relaciones humanas pasan ahora por este filtro que es tan prevalente, tan absolutamente inevitable, ¿no? Y si no me creen, nada más vayan a cualquier restaurante y miren cuánta gente está mirando su pantalla mientras come o mientras finge comer. Y así estamos. Yo tengo una pregunta. Los dos últimos comentarios que tengo en el chat, después le paso una pregunta a Claudia y te parece que ahí cerramos para dejarte descansar. Ha sido una delicia esta plática. No, gracias. Gabriel Mestre a Rioja, saludos a Gabriel, dice lo siguiente: Franco Beralbi Bifo dice en la generación postalfa que los verdaderos ganadores contemporáneos son los que pasen menos tiempo tras la pantalla y que son felices teniendo menos. ¿Tú qué piensas? No, esa muy es una. Sí, gran apunte. Bueno, si quieres haces el comentario y paso a la siguiente. Sí, rapidísimo. No, el comentario me parece buenísimo y muy acertado. Y lo que yo aquí diría es muy sencillo. El que tenga la capacidad de alejarse de su pantalla y no lo haga, me parece grave, muy grave. Me parece un desperdicio. La verdad es que muchos ya estamos perdiendo esa capacidad. Ahora, la razón por la cual estamos perdiendo esa capacidad quizá ya sea un asunto de psicoanálisis, pero podemos justificarlo con que es un asunto laboral, es un asunto de información, es un asunto de dependencia profesional. Pero yo sí creo que sí, aquel que puede, yo los pocos amigos que tengo que no usan celular, que consultan la computadora pues ahí como una vez al día o una vez cada semana, los admiro con enorme profundidad, no como se admira al buen salvaje, sino como se admira a alguien con una gran sabiduría, como alguien que ha podido realmente desapegarse de un caramelo visual tan empalagoso, tan pegajoso como son estas cosas. Yo en lo personal puedo decirte que no me puedo separar y no me imagino ya la vida lejos de esto. Me encantaría, yo añoro leer el periódico en papel como no tienen ni idea. Yo creo que nada me haría más feliz a que me den todas las mañanas otra vez mi periódico como antes. Sin embargo, ya no me acuerdo ni sé cómo agarrarlo. En fin, entonces creo que sí, tiene razón Bifo, por supuesto, pero creo que está hablando de un privilegio. Creo que está hablando de un privilegio y de una condición pues de ciertos humanos que la tienen inmejorable. Sigo leyendo. De Fernando García: no creo que se trate de creer o no en la inteligencia artificial, estamos de acuerdo en eso, está aquí por todos lados. De hecho, ahorita mismo
ahí en Nueva York. Las estadísticas en los partidos del US Open las hace la inteligencia artificial de IBM. Y luego Aurelio Lara. Totalmente de acuerdo, de Fernando. Voz, exacto, de Voz, el gran olvidado, lo pensó en los albores de la televisión. Hugo, buenísima Cierto. charla, muchas gracias. Y le pasamos la voz a Claudia Mosqueda para que ella personalmente su pregunta. Muchas gracias, Neif, por esta plática tan estimulante. Nada más quiero aclarar, la pregunta anterior que está ahí en mi perfil no la hice yo. Adrián, que nos ayuda, es quien pegó la pregunta que proviene de alguna red social, pero lo advierto para darle crédito a quien ha formulado la pregunta. Y yo sí tengo algo en el tintero. Fíjate que mientras te escuchaba, pensaba en muchas cosas, sobre todo, me venían varias anécdotas que narra Gibson cuando está escribiendo Neuromancer, y una de las cosas que dice es que cuando él está escribiendo, de repente se le ocurre ir al cine y entra a ver Blade Runner, de manera que se enfrenta pues con una cosa interesante que es, está escribiendo algo semejante a lo que él está mirando en una obra cinematográfica, ¿no? Y luego, cuando compra su primer computadora, se da cuenta pues que en realidad el ciberespacio del que él hablaba en Neuromancer pues no se parece en nada al mundo con estas letras, ¿no? Verdes en un fondo hostil que pues de las primeras Mac. Con esto y con esa desilusión que le causa muchísimo a Gibson encontrarse con, pues, con que sus coetáneos también están haciendo cosas semejantes, no solo ahí, sino incluso en Japón, cuando visita Japón, cuando específicamente Tokio, se da cuenta pues que efectivamente él está recogiendo un síntoma de la época. Pero ¿no será que ese síntoma de la época en realidad es ese alucín consensuado del que él de pronto habla cuando define ciberespacio? ¿No será que en realidad generamos o construimos una tecnotopía de la Internet y que en esa tecnotopización de la Internet no nos dimos cuenta o perdimos el piso, casi como en un efecto de enamoramiento? Perdimos el piso y no nos dimos cuenta que en realidad es una tecnología que encarnaba sus propias contradicciones porque nace en el seno de una vida capitalista, de un reordenamiento del capitalismo, cuando la Internet se vuelve probablemente, no sé si democrática, creo que no, por lo menos un intento de horizontalidad, pero no será que en realidad en esa tecnotopización, ¿no será que idealizamos tanto que nunca nos dimos cuenta que en realidad estábamos construyendo algo que nosotros mismos nos iba a devorar? Que tiene que ver en realidad con que a lo mejor ese requiem es de nuestra ilusión y no de la Internet, que ese requiem es de nuestra idealización y no de la Internet, porque nació con sus propias contradicciones y esas mismas se las iba a devorar. Pero es un comentario que yo hago a partir de esta plática tan estimulante que nos ofreces. No, muchísimas gracias, Claudia. Claro que sí, tienes absolutamente toda la razón, porque obviamente esto sucede dentro de, como mencionaba yo, no solamente de una estructura capitalista, sino además militarista, porque Internet nace en el ARPA, o sea, era ARPANET, que era una división militar dedicada a la información. O sea, que no tenía fines pacíficos, culturales, ni amorosos, sino algo muy diferente. Pero lo que es bien importante es esto. Cuando, como tú bien dices, por lo menos es aquí no voy a involucrar a nadie más, es mi decepción personal hacia un ideal que no se alcanzó. Porque en los años 80 y 90, cuando empezamos a hablar de Internet, cuando empieza Internet a volverse un rumor cada vez más, así como ahora se habla del Deep Web, en ese momento era Internet, que era muy difícil acceder, era muy complicado,
requerías muchísimos recursos, bueno, no enormemente recursos, pero más de los que tenía cualquier usuario medio. Y una de las cosas bien esenciales en ese momento era que aquellos que se acercaban o que nos acercábamos a la red, nos creíamos completamente aquel dogma que era information wants to be free. La información quiere ser libre o quiere ser gratuita. Entonces, primero empezó como libre, es decir, ante la competencia con los grandes, y todo esto muy inspirado en Gibson y en otros autores de esa generación cyberpunk, de autores de ciencia ficción, ante el dominio, el control, la autoridad de las megacorporaciones, de las computadoras, había que oponerle otro tipo de tecnologías caseras, estas computadoras hechas en garajes, ¿no? Apropiarse del ciberespacio, armando tu propia computadora hecha con piezas encontradas no hechas especialmente, sino piezas, como se dice, estaban en las tiendas, en los Radio Shacks, entonces ya, otro asunto que ya no existe, el Radio Shack. Entonces todo esto sí creó una ilusión de que íbamos hacia apropiarnos de una mente colectiva, una especie de depósito de nuestras ilusiones, fantasías, posibilidades, un espacio de conspiración y transgresión, en fin, todo eso era, por supuesto, una idea motriz, ¿no? O sea, una idea fundamental para crear Internet. Y lo que es absolutamente trágico y catastrófico es ver ahora a quienes hacen algo equivalente en espacios como 4chan o Reddit, conspirando en contra de la democracia, en contra de los trans, en contra de los LGBTs, en contra de las minorías, en contra de bla, bla, bla. Eso es lo que es terrible, ¿no? Ver que los espacios de transgresión y de conspiración que antes estaban en manos de quienes queríamos un mundo mejor, más justo y para todos, están ahora en manos de quienes quisieran exterminar a buena parte de nosotros. Pues muchas gracias, Nayef. No sé si quieras decir algo para finalizar. Para nosotros ha sido un verdadero placer, pero no sé si quieras hacer algún último comentario antes de despedirnos de ti. No, pues muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Y tan solo nada más regresando un poco a esta idea de las ilusiones, que sí, por supuesto, eran ilusiones que habitaban en nuestra fantasía. Nadie nos las prometió, nadie nos ofreció realmente los métodos para llegar a esto. Quiero volver otra vez a Terence McKenna, que era el gran gurú de la psicodelia, y que cuando vio a las computadoras vio esto y pensó en este asunto de que la computadora nos iba a permitir crear una especie de ciberdelia, es decir, la psicodelia pero cibernética, y que era una promesa maravillosa en la cual íbamos a expandir la mente sin necesidad de psicotrópicos, o bueno, con los psicotrópicos, pero además con las pantallas y con la posibilidad de convertir a la tecnología en algo más amable. Es decir, yo no digo, seré el último que dirá que la tecnología es del todo hostil, pero lamentablemente gran parte de sus expresiones y de sus usos, si no es hostil, es por lo menos mercenaria y mercantilista y funciona para ciertos intereses políticos. Pero bueno, estamos en un momento clave, es importante pensarlo, no quiero decir que estoy entregado al desconsuelo. Al contrario, creo yo que es un momento en que tenemos que informarnos, que leer, que militar, que conspirar, que meternos al deep web, a pesar de todo lo que requiere, de todas las complicaciones tecnológicas, que no son tantas, pero sí son suficientes para disuadir a muchos. Y nada, no vamos a dejar Internet, no lo vamos a perder, pero este Internet que tenemos no es la ilusión que pudimos tener. Eso sería todo.
Y muchísimas gracias, por favor, en serio, es un honor estar aquí y un gusto. El honor y el placer fue para nosotros, la verdad es que muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan por ahí por redes, los que se conectaron por aquí. Les damos un gran aplauso y una gran felicitación a Nayef por regalarnos este tiempo, valiosísimo tiempo a nosotros. Él tiene por ahí en YouTube, creo, un programa que se llama, recuérdame cómo se llama. Zona de contagio. Zona de contagio. Que Zona de contagio. Habla de muchísimo. Soy tu fan. Y bueno, para quien quiera seguir a Nayef en redes y por ahí lo puede contactar. Y ahora nosotros haremos el anuncio de nuestra próxima conferencia, que también estamos muy contentas de tener a esta invitada, que es la doctora María Fernández de la Universidad de Cornell, que también es un crack en los estudios en arte, ciencia y tecnología, que va a ser el próximo 29 de septiembre. Por favor, apúntenlo en sus agendas. Y bueno, pues les agradecemos mucho a Nayef y a todos los que están aquí. La plática quedará grabada y después la subiremos a nuestra Facebook y YouTube de las áreas. Y bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches y salud. Gracias a todos, un enorme placer.